Este podcast está dedicado a la memoria de mi padre, el señor Crisóforo Basilio Velasco. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola a todos, es un gusto darles la bienvenida al último episodio del año de Coyuntura Económica, el podcast. Muchos de nuestros suscriptores nos estuvieron escribiendo en redes sociales para pedirnos información sobre la invitación que les hicimos al taller de la red CITEC, coordinado por el doctor Martín Puchet y el doctor José Miguel de Atera. Por eso invitamos a algunos de los investigadores participantes en el taller para que nos cuenten un poco de las experiencias y reflexiones a las que llegaron durante este taller. Esta información les será de mucho interés a quienes han seguido lo publicado en nuestro más reciente boletín de coyuntura económica número 12, en el que hablamos de los alcances y limitaciones de la economía del conocimiento, pues es importante ver cómo se aplica el conocimiento moderno para la solución de problemas de la región. Les recuerdo que este boletín ya está disponible y en la descripción de este episodio encontrarán el link a la descarga gratuita del mismo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica IEC y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. También pueden dejarnos ahí todas sus dudas y comentarios. Estamos atentos para ponerlos en contacto con los autores y darles respuesta a sus dudas. Nuestros primeros invitados son la doctora Isabel Álvarez. Ella es catedrática en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, y también está con nosotros la doctora Nadia Albiz. Ella es investigadora y docente de la Universidad de Talca en Chile. Y por último, el doctor Jeffrey Orozco de la Universidad Nacional de Costa Rica. Doctores, bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en la UNAM. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí en esta universidad y bueno, en este taller. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que es un orgullo estar acá. No, gracias a ustedes y bueno, siguiendo las sesiones abiertas del taller, me da mucho gusto de entrada que les haya ido muy bien y me gustaría que nos contaran un poco sobre las experiencias del taller y también saber si ustedes creen realmente que las políticas de CTI pueden resolver los problemas nacionales. ¿De qué manera lo podrían hacer? Eufemia, el taller está siendo muy productivo y yo diría que las políticas de ciencia, tecnología e innovación son básicas para contribuir al desarrollo de los países y son también fundamentales para contribuir a resolver determinados problemas nacionales. Yo diría que no los resuelven, pero sí pueden contribuir desde el ámbito de sus competencias. Y, yo estoy muy de acuerdo. El día de hoy discutimos como las diferentes formas a través de las cuales la CTI puede contribuir a los problemas nacionales y es claro que también depende del problema y algunas veces la política de CTI puede tener un papel de liderazgo, pero en otras pueden tener un papel de acompañamiento a la solución de un problema nacional, a través, por ejemplo, de la construcción de capacidades de ciencia, tecnología e innovación, a través de la ciencia, la innovación, etcétera. Por lo general, los problemas nacionales tienen diferentes dimensiones en las que hay una parte que tiene que ver con CTI y por tanto hay políticas de CTI que pueden contribuir. Pero hay que entender claramente que probablemente el problema sea más grande que CTI en muchos de los casos y se requiere entonces de políticas más amplias, pero sí se requiere de las políticas de CTI en la mayoría de los problemas nacionales para buscar la solución. Creo que eso es muy importante y es mucho de lo que se ha hablado en este taller, ¿no? Y que habrá que entender y sobre todo reflexionar. También me gustaría saber respecto al sistema CTI y los procesos de innovación, ¿qué adecuaciones se encontraron en el taller que son necesarias para que se puedan estudiar los problemas nacionales desde esta visión? Pues una de las cuestiones fundamentales es el mapeo y el diagnóstico de las personas actoras que intervienen o pueden intervenir en la solución del problema. A ese respecto, desde una perspectiva del sistema de ciencia, tecnología e innovación, es básica la coordinación con otras políticas, la interacción entre los distintos agentes o personas actoras del sistema. Sí, concuerdo. Lo otro que me parece interesante es que si entendemos que la CTI es parte de la solución del problema, pues hay que identificar los diferentes subsistemas que pueden aportar a la solución de un problema y con eso relevar cuál es el aporte de la política de CTI.
Hay un tema claro y es que en nuestros países muchas veces no se tiene claro cuáles son los posibles enfoques de las políticas de CTI. No hay tanto aprendizaje como en países más desarrollados que ya tienen una visión a futuro mucho más grande. Entonces, mucho del aporte que podemos hacer desde la academia es ayudar a los otros actores a entender cuáles son los posibles menús de políticas que podrían ser útiles en la solución de diferentes problemas nacionales. Pues bueno, me parece muy interesante todo esto que comentan y sabemos que pues estas sesiones pueden ser consultadas en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas, pero me gustaría antes de cerrar, si ustedes quisieran agregar algo respecto a su experiencia en estas sesiones del taller, tanto abiertas como cerradas, ¿qué nos quisieran compartir finalmente? Yo añadiría el aprendizaje y la experiencia que nos está permitiendo tener el intercambio de experiencias entre los distintos países, porque es cierto que el foco está puesto en América Latina, pero el taller abarca Iberoamérica, es decir, incorporando también España y Portugal. Y en ese sentido, lo que detectamos es que hay problemas nacionales en todos y cada uno de nuestros países, y esos problemas nacionales, a veces, por ejemplo, en el caso de España, tienen que ver con la incorporación de la mujer al sector digital, a la digitalización, a la transición digital. Y en ese sentido, pues la ciencia, tecnología y la innovación y las políticas de ciencia, tecnología e innovación son cruciales para comprobarlo. Entonces, este aprendizaje entre problemas nacionales y contextos nacionales disímiles está siendo, desde luego, muy gratificante. Sí, yo agregaría, yo creo que eso del aprendizaje de experiencias desde diferentes países, diferentes visiones es muy importante. Y en el caso particular, vengo de Chile y estamos trabajando el tema de la transición energética. Me di cuenta de que otros casos similares llegaban a conclusiones similares, y eso es muy importante para el aprendizaje y también para el diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Algo fundamental también es que muchas veces hay políticas más generales, más allá de CTI, que promueven el desarrollo de alguna actividad económica. Pero lo que hemos visto es que casi todas las actividades generan algún tipo de externalidades. Entonces, por decirlo así, hay que venir detrás a ver cómo se solucionan los problemas que generaron esas actividades. Lo hemos visto en el caso del sector agrícola, energético, en algunos casos de temas de salud, que se requiere después resolver algún problema extra. Y entonces ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo en cómo tener una teoría clara para poder analizar esos problemas y la solución clara que podría darse de las políticas de CTI. Y bueno, realmente es muy interesante y me dio mucho gusto platicar estos breves momentos con ustedes, y sean siempre bienvenidos al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok y Threads. También los invitamos a ver y escuchar nuestro podcast disponible en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, así como en Spotify, que está disponible la última semana de cada mes y en el que están como invitados los autores del boletín. También los invitamos a que lean y descarguen de forma gratuita el boletín disponible en nuestra página web y en el link de nuestra bio en Instagram. Y bueno, ahora se encuentran con nosotros la doctora Natalia Gras, académica de la UAM Xochimilco, el doctor Víctor Gómez, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y el doctor Walter Ruiz, director del Centro de Desarrollo e Innovación, profesor del Departamento de Ingeniería de la Organización, líder del Grupo de Investigación, Innovación y Gestión Tecnológica en la Facultad de Minas, sede Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos al YEC y a Coyuntura Económica, el podcast. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, en este episodio hemos estado hablando de las experiencias y reflexiones a las que llegaron en el taller de la red CITEC. Cuéntenme con respecto al sistema, la gobernanza y las políticas de CTI, ¿qué se requiere para que la CTI colabore con la solución de problemas nacionales? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Voy a empezar cortito y así doy paso a mis colegas. Pienso que un primer elemento es que tenemos que poder delimitar a qué tipo de problema nacional queremos abordar desde la ciencia, la tecnología y la innovación, y cómo ese problema se relaciona
con la CTI, ¿no? Entonces ahí se van a empezar a configurar o vamos a poder delimitar determinados subsistemas, determinadas políticas que están incidiendo, que están actuando allí, las y los actores involucrados o las partes interesadas, las afectaciones de ese problema en los distintos sectores de la población, qué tipo de problema genera y a quiénes. Y bueno, y a partir de ahí podríamos empezar a ver cómo la CTI puede contribuir a resolver. Por ahí, como para introducir. A ver qué. Bueno, a partir de lo que ha planteado nuestra compañera Natalia en su intervención, yo creo que hay otras condiciones adicionales que hay que tomar en cuenta para entender la potencial contribución de la política de CTI a la resolución de problemas nacionales. Una de ellas es primero entender los requerimientos de capacidades que el problema identificado necesita para ser abordado de una política de PCTI. Y lo segundo es entender de alguna manera los tipos de conocimiento que se requieren y que van a contribuir a la resolución de ese problema. Eso cuando vemos las distintas dimensiones, porque estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación. Esa dimensión que se relaciona con la ciencia nos hace referencia precisamente al conocimiento, la dimensión que tiene que ver con la tecnología nos hace referencia a la cuestión de las capacidades y lo que tiene que ver con la innovación a identificar las posibles soluciones al problema de manera ya más específico y concreto. De modo que hay que mirar esto como un tinglado, como una interacción en donde, por un lado, los requerimientos, la definición del problema y la interacción entre las partes afectadas por el problema reconocen que la PCTI puede contribuir a abordar y resolver de alguna manera la problemática. Por supuesto, aquí solución del problema hay que matizarlo. Los problemas sociales, políticos, económicos no tienen una solución definitiva. Abordamos una solución transaccional. Y la PCTI nos permite construir una solución transaccional. De modo que las partes sientan que el problema está siendo abordado de una manera sostenible a lo largo del tiempo. No sé si eso un poquito nos ayuda a entender mejor esos matices de la CTI desde el punto de vista de su implementación política. Bueno, aquí intentando complementar un poco a la doctora Natalia y al doctor Víctor. La política aquí también debe estar muy enfocada, como lo mencionaba Víctor, con las capacidades. Entonces hay que identificar cómo desde la política se puede aportar a la acumulación de esas capacidades que le permitan a los diferentes actores que están embebidos en ese problema enfrentarlo de una mejor manera y tratar de solucionarlo. También entender esas relaciones que mencionaba el doctor Víctor, donde con esas relaciones se pueden complementar entre sus capacidades que han sido apoyadas a partir de la política de ciencia, tecnología e innovación y poder tratar de dar cuenta de esas problemáticas. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo al hablar de problemas nacionales, ¿no? Que ya nos decían quizá no eliminar o ser la solución, pero sí incidir de manera positiva y ver cómo, dependiendo de las distintas regiones, aristas políticas, podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, finalmente me gustaría saber cuáles son los retos y oportunidades de la PCTI para lograr este objetivo. Bueno, en esta idea, ¿no?, que veníamos conversando con Víctor y con Walter y aquí, con todas y todos, desde el punto de vista de los retos y las oportunidades son, sobre todo hay muchos retos, oportunidades se pueden abrir un montón, pero desde el punto de vista de los retos me parece que en esta lógica donde tenemos problemas nacionales, pensemos por ejemplo en uno de salud, ¿no?, que son multidimensionales, y ya Víctor nos traía esta idea de que estamos en tenemos el espacio de la ciencia, el espacio de la tecnología y el espacio de la innovación, y eso también son espacios multidimensionales, y cuando hablamos de la interacción o la relación entre el problema nacional y estos espacios de la ciencia, la tecnología, de la innovación, y ahí se nos genera un problema de que hay múltiples actores que están interviniendo o que pueden estar en juego en pensar esos problemas y en pensar rutas
para esa solución. Entonces ahí tenemos un problema enorme que tiene que ver, o un desafío muy grande que tiene que ver con la coordinación y la articulación, porque estamos hablando de actores sociales que tienen objetivos distintos, que tienen intereses distintos y que a veces pueden, y se generan procesos que por supuesto se puede llegar a acuerdos, consensos, pero también son procesos conflictivos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que creo yo que es un desafío grande que tiene que ver eso, con la coordinación y la articulación de los distintos actores y las distintas políticas que están implementando, porque vienen las políticas para el lado vinculadas directamente al problema de salud, por ejemplo, pero además después todas las otras políticas. Entonces, ahí hay un tema de coordinación que me parece que es importante, el tema de la mirada de largo plazo, que no podemos tener. Son procesos largos, difíciles y que bueno, que hay que tener una mirada de largo plazo y que no se tomen medidas y que se interrumpan sistemáticamente, porque eso de alguna manera son procesos que se caminan, pero que después nos regresamos y entonces eso es muy costoso y muy dificultoso. Entonces eso me parece que son elementos importantes y voy a dejar por acá si les doy la palabra para que puedan seguir hablando. Gracias, doctora. Bueno, yo concuerdo con lo que ha planteado Natiana. Un reto de primer nivel es la coordinación de los actores. Y esos actores están no solamente en distintas dimensiones, están en distintos niveles. Una cosa es el reto nacional, cómo se conecta con los desafíos regionales a nivel del Estado o a nivel del municipio. Entonces, esa articulación no es solamente, digamos, de los actores directamente concernidos, es una coordinación multinivel y de múltiples escalas. Esto resalta además una cuestión aquí clave y es el carácter, digamos, inherentemente dialógico que debe tener la política de PCTI. Es decir, si yo quiero mejorar la coordinación, yo tengo que reconocer a los actores. ¿Quiénes son los actores que participan conmigo? ¿Cómo podemos al mismo tiempo reconocernos como actores concernidos por una misma problemática? Entonces, un paso previo que antecede a la coordinación, y no necesariamente la antecede, pero que sí la acompaña, es el reconocimiento de los actores y esa capacidad de entender que efectivamente podemos abordar retos comunes. Las oportunidades hay que mirarlas en el contexto de la aplicación del problema y del contexto de la generación de soluciones del problema. La misma necesidad reconocida de abordar un problema de la PCTI genera oportunidades. Y esas oportunidades van a depender mucho de la capacidad de los actores de montarse en una misma corriente y de asumir un mismo diálogo constructivo y participativo. Bueno, complementando ya lo que dijeron mis colegas, algo que ya había mencionado Natalia que es fundamental y que es uno de los grandes problemas que tienen nuestros países latinoamericanos es el tema de la continuidad de las políticas. O sea, si no se continúa en el tiempo y se sigue en apuestas que se han hecho en el pasado que pueden ya haber dado algunos tipos de resultados, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Dejar ese complejo de Adán que tienen muchas veces nuestros gobernantes. Y ya lo mencionaron, integrar las necesidades, lograr identificar y integrar esas necesidades de los diferentes actores y entender muy bien cómo desde la ciencia o la tecnología o la innovación o en las tres de forma conjunta se puede abordar esas problemáticas. Y yo creo que una gran oportunidad es aprovechar resultados que ya se hayan dado. Aprovechar esos, digamos, éxitos que se han tenido desde este tipo de políticas, hacer muy buena divulgación para que la gente entienda que realmente esto funciona, que esto da buenos resultados, que mejora la vida de todos y da solución a algunos problemas, y aprovechar esos éxitos para resaltar la importancia de la CTI y que realmente como sociedad reclamemos inversión en ella, reclamemos ese tipo de apuestas para que acumulemos más capacidades y seamos capaces de aprovechar la CTI para resolver nuestros problemas o al menos aportar a la solución de ellos. Sí, creo que esto es fundamental y bueno, espacios como este, como el taller que se llevó a cabo, creo que son clave, ¿no? Para poder incidir
positivamente en el análisis, en la reflexión, en darnos cuenta de la problemática que se vive alrededor de esto y de cómo poder a lo mejor aportar de manera positiva en las diferentes regiones y economías, ¿no? Entonces creo que ha sido algo muy importante y bueno, quiero darles las gracias por contarnos un poco de la experiencia vivida en el taller de la red CITEC, un taller con sede aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas y que ha tenido muy buenos resultados y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Y bueno, para los que aún no han visto el programa de conversaciones de coyuntura económica, en donde hablamos de lo que se vería en el taller de la red CITEC, les dejamos en la descripción de este video el link para que vayan a verlo. También les dejamos el link de las sesiones abiertas del taller para que conozcan más detalles. Los invito a leer el boletín número 12 de Coyuntura Económica, donde encontrarán artículos recientes a la economía del conocimiento. Recuerden que pueden encontrarlo en la página del boletín Coyuntura Económica. Aquí en la descripción les dejamos el link de descarga gratuita. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica YEC, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Gracias a los que nos escuchan también en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción les dejo los enlaces. Les recomiendo estar pendientes de nuestras redes porque en estos días estará saliendo un nuevo boletín en el que encontrarán artículos muy interesantes sobre economía industrial. Yo soy Eufemia Basilio y les deseo felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección y Coordinación Académica, Eufemia Basilio Morales. En las redes sociales, Alice Bautista y Ailet Velasco. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Asistente de producción, Julieta Rodríguez Cruz. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.